Bueno, ustedes recordarán el viernes estuvimos hablando con Salvador Serenal vía Zoom, el actual intendente de Lincoln, acerca de la situación judicial, legal, procesal del ex intendente Jorge Fernández, porque la noticia era que la Corte Suprema bonaerense había denegado el pedido de nulidad de la condena a Fernández, que había sido aquí en el año 2023, los tribunales de Junín, de 6 años de prisión y también la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. Bien, eso lo hablamos con Salvador Serenal el viernes. Vamos a hablar ahora con Humberto Pastor. Él es el abogado defensor de Jorge Fernández y, bueno, quiere lógicamente explicar cuál es esta situación, ¿no? Un poco el derecho a réplica, para no solo tener, digamos, el testimonio del denunciante, que en este caso fue Salvador Serenal, y aclarar la situación judicial de Fernández. Bienvenido, Humberto. ¿Cómo te va? Daniela te saluda desde Canal 10 de Junín. Buen día, Daniela. Mucho gusto. Muy bien. Y gracias por esta oportunidad, digamos, porque yo estoy acostumbrado, Serenal es abogado, pero evidentemente estudiamos en universidades muy distintas y tenemos criterios absolutamente antagónicos. La situación real no tiene nada que ver con lo que dijo Serenal, que va a pedir que lo va a meter preso. Básicamente, en el año pasado, el Tribunal de Casación hizo lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos por las defensas. Con motivo de eso, revocó la imputación de asociación ilícita y reenvió la causa para que el TOC número 1 de Junín dicte nueva sentencia respecto de los presuntos fraudes a la administración pública en concurso ideal con uso de documentos falsos. O sea, se la manda para que dicte una nueva sentencia. Por supuesto, si la sentencia con asociación ilícita era de 6 años de prisión, sin la asociación ilícita, que es el delito más grave, no puede ser inferior a la mitad. Pero había otro dato que es el más relevante, y es que el propio TOC había resuelto, y eso fue confirmado por casación, que la pena no se hacía efectiva hasta tanto hubiera una sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada. De hecho, la sentencia que hay hoy tampoco es una sentencia firme. ¿Por qué? Nosotros llegamos por vía de queja a la Corte, que es lo que hablaba Serenal el otro día, pero no sabe de qué habla en realidad. La Corte resolvió 3 quejas. Una que tenía que ver con nosotros por el trámite dado al recurso. Nosotros sostenemos que todo lo actuado en casación es nulo, porque, digamos, intervino un nuevo juez que se incorporó por una excusación y resolvió antes de que su competencia quedara firme. Ese es el tema del trámite del recurso. Nosotros entendemos que de ahí para adelante es todo nulo, incluida esta sentencia que llega a Junín ahora de vuelta. El segundo recurso tiene que ver con la impugnación de la sentencia definitiva, que nosotros también sostenemos que es nula porque el Tribunal Oral de Junín no se expidió originariamente sobre la vigencia de la acción penal y, en nuestra opinión, existe una causal de extinción de la acción penal, con lo cual Fernández debe estar sobreseído. Esto es, digamos, de primero inferior. El Tribunal de Cuentas, porque Jorge se sometió siempre al expediente del Tribunal de Cuentas, lo que pasa que coetáneamente se hizo una causa penal y llegó
antes la causa penal, pero cuando la causa penal llegó a juicio, ya estaban las dos sentencias del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas dice que no hay perjuicio patrimonial y que los presuntos daños están reparados. Y la justicia dice, exactamente por los mismos hechos y sin aludir correctamente a las dos sentencias del Tribunal de Cuentas, que existe un perjuicio patrimonial para el erario municipal. Entonces, lo que hay es un choque notorio y grosero entre dos órganos de la Constitución. El Tribunal de Cuentas, que es el único órgano que la Constitución habilita para escudriñar las cuentas municipales, podés leer el artículo 159 de la Constitución de la provincia, y el Poder Judicial. Entonces, el tema jurídico que se va a resolver en definitiva, porque lo que nosotros estamos planteando es que esto se debió haber resuelto ahora, y la Corte nos dijo que no es sentencia definitiva, que previamente tiene que estar la sentencia del TOC. Entonces, eso que dice la Corte, nosotros lo vamos a impugnar por recurso extraordinario federal ante la Corte de la Nación. El recurso extraordinario federal no te lo conceden nunca, siempre tenés que llegar en queja. Bueno, cuando se resuelvan esas dos quejas, porque más te digo, hay 3 quejas denegadas. A nosotros nos denegaron 2 y al particular damnificado le denegaron la de él. O sea, porque Serenal y sus abogados siguen sosteniendo que existió asociación ilícita. Entonces sí, ellos van a ir contra eso y nosotros contra las dos causas que te termino de decir. Lo cierto es que no hay ninguna posibilidad de que Jorge Fernández pueda ir preso, porque no hay está confirmado que hasta que no haya sentencia firme no se puede ejecutoriar la sentencia. Entonces, este es el disparate. Sí, eso se entiende, Humberto. Claro, tiene que estar la sentencia firme. De hecho, la sentencia, más allá de los 6 años de prisión, también habla de la inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida. Bien, y hoy Fernández es concejal de Lincoln. Claro, evidentemente la sentencia no está firme. Impecable. Es exactamente así. Pero no solo no está firme. Nuestros agravios, si la Corte te dice no es sentencia definitiva y te rechaza la queja, no es sentencia definitiva ni equiparable a tal, perdón, justo me llaman por teléfono, ni equiparable a tal, no trata los agravios, no entra a tratar el recurso. ¿Cuándo va a ser el momento de tratarlo? Nosotros, y por eso vamos a ir a la Corte de la Nación, decimos que es ahora, porque una causal de extinción o de incompetencia notoria del juez que interviene no se puede postergar. Nosotros creemos que eso se tiene que resolver inmediatamente. Si la acción, esto te doy el ejemplo, que es el mismo ejemplo que vamos a poner en el recurso. Es como si operara una causal de extinción. Una causal de extinción de la acción penal es la muerte. Suponete que casación dice, como en este caso, vuelva para que dicten nueva sentencia. Y en el medio se produce la muerte de un imputado, como ocurrió. Se decreta la extinción. Claro. ¿Entendés? Sí, entonces, nosotros decimos que da lo mismo la causal del artículo 59, inciso primero, 2, 3, que la del 5, que es la que está en juego. Entonces, bueno, si un órgano de la Constitución dice que no existe, porque esto es lo que no sabe la gente. A eso voy, Humberto. Vos discúlpame que te interrumpa y para ir redondeando, ahora que vos hablás de la gente, porque viste que nosotros somos un noticiero muy visto, sobre todo, bueno, por la gente mayor tal vez que está al mediodía en la casa y son fieles televidentes. En palabras tal vez menos técnicas, ¿sí? Explicar
¿Qué es lo que sigue? ¿Por qué Fernández no iría a la cárcel? ¿Sí? Porque hablábamos el viernes con Serenal de que Fernández podría ir preso y cumplir la condena que dictó el TOC número 1 de Junín. Bueno, quiero que vos me digas con palabras simples qué pasaría y qué no pasaría. Es muy simple, porque el TOC 1 resolvió desestimar por mayoría, porque hubo un voto en contra, la imposición de una medida de coerción personal para cada uno de los condenados por no encontrarse abastecidos los presupuestos para su procedencia. Eso significa que imponiendo una condena de 6 años, no te mando preso porque no hay sentencia definitiva. Si con 6 años no fue preso, con menos de la mitad, porque pregunta, esto, viste, yo no quiero influir, pero naturalmente un fraude a la administración no tiene, pero ni por casualidad esa pena, por más hechos que quieras sumar, pero no llega ni a la mitad de esa pena. O sea que la sentencia que puede llegar a dictar el TOC número 1 es una sentencia seguramente de ejecución condicional. ¿Cómo vas a decir en esas condiciones que va preso o que va a pedir? Bueno, es capaz que lo pide, porque yo no tengo duda que lo puede llegar a pedir, pero está rechazado de antemano, porque la decisión de no meter preso a los condenados con 6 años fue convalidada por el Tribunal de Casación. Entonces, el Tribunal Oral de Junín no puede ir ni contra los propios actos, porque ellos fueron los que resolvieron que hasta tanto no hubiera sentencia definitiva no podía disponerse ninguna privación de libertad. Sí. Y eso fue convalidado por casación, o sea que en eso no hay absolutamente ninguna alternativa. Bien, Humberto. Y lo que está pendiente es lo que va a tener que resolver la Corte de la Nación. Y cuando la Corte de la Nación resuelva, que pueden ser 2 vías, que diga que tiene razón la Corte, en cuyo caso, previo a tratar nuestros recursos, tiene que estar la mensuración de la pena por parte del Tribunal Criminal de Junín, o que nos hagan lugar a nosotros y digan: no es necesario que se expida, porque si yo estoy planteando la nulidad de esa sentencia, ¿viste? No es lógico que previamente se expida. De cualquier manera, son cuestiones técnicas, jurídicas, pero lo que todo el mundo tiene que saber es que acá hay un órgano de la Constitución que es el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que dijo de manera pero categórica que no existe perjuicio ni es necesario perseguir a nadie por reparación patrimonial, porque ya se pagaron los cargos. Lo que pasa que, bueno, una cosa es lo que resuelve el Tribunal de Cuentas y otra cosa es lo que te puede decir Serenal. Serenal te puede decir que se robaron 10 millones de dólares, qué sé yo, cualquier disparate, como lo que hace siempre. Y el único que puede determinar los importes y los te fija un cargo. Bueno, esos cargos, cuando el Tribunal de Cuentas lo fijó, que vos tenés que seguir el expediente y no te podés anticipar, ¿no? La alternativa que tenés es cuando el Tribunal de Cuentas determine un importe, una multa, vos la pagás o recurrís a la justicia. Jorge Fernández llegó a esa instancia que tenés que esperar a que tramite, porque el Tribunal de Cuentas tiene las cuentas de todos los municipios de la provincia. Entonces, cuando sale la resolución, que son resoluciones kilométricas, bueno, vos tenés la alternativa de recurrirlo a la justicia o de consentirlo. Jorge lo consintió y pagó. Punto. Se restableció el equilibrio económico y se produjo su reparación. Eso es lo que dijo el Tribunal de Cuentas. Entonces, por esos mismos hechos, ¿viste?
el tribunal oral, criminal, impone una sentencia, una condena penal, aseverando, pero exactamente por los mismos hechos. Por eso es importante tener en cuenta que son dos órganos de la Constitución y dice que ese caso causó un innegable perjuicio económico real y concreto al erario público. Entonces, el Tribunal de Cuentas te dice que no existe perjuicio y que se restableció el equilibrio económico y se produjo la reparación de los presuntos daños. Y la justicia te dice que hay un perjuicio económico. Bueno, lo que se va a resolver en definitiva, ¿sabes qué es? Si la justicia, sin intervenir en el expediente del Tribunal de Cuentas, lo puede desautorizar. Bien. Ese es el tema Clarísimo. de fondo. Sí, clarísimo. Se entendió perfectamente, Humberto. Bueno, no sabes la alegría que me das. Pues claro, porque como son cuestiones tan técnicas, claro, es difícil por ahí explicarlo. Y los recursos son más largos que Esperanza Pobre, porque la verdad que cuando referencias todos los antecedentes y todo hasta que llegás al final, pero en definitiva el tema, lo que se va a resolver al final es si el Poder Judicial puede desautorizar una sentencia del Tribunal de Cuentas o no. Muy bien, perfecto, Humberto. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, al contrario, gracias a vos. Hasta luego.